Muy buenos días, amados hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar compartiendo su palabra, ahora nosotros como adultos en familia. Qué bueno es saber que los niños cada domingo están aprendiendo un principio que hace posible que ellos puedan abrir su corazón y compartir con aquellos que necesitan de alguna u otra forma alguna ayuda. Y si a lo mejor algunos de ustedes niños piensan que no están en la capacidad de poder ayudar a alguien, pues la Biblia dice que le pidamos a Dios y Dios nos va a dar, nos va a proveer, va a abrir nuestro corazón para mostrar nuestro amor a diferentes tipos de personas con diferente necesidad. Ahora nosotros, mis hermanos, como adultos, también tenemos que ver qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en nuestro estudio bíblico de esta mañana vamos a estar viendo cómo es que Nehemías termina la reconstrucción de los muros de Jerusalén y dispone su corazón y dispone a todos alrededor para dedicar y consagrar esa reconstrucción a Dios. Y hace posible en ese tiempo un gran momento de alabanza, de adoración con todo el pueblo, con los sacerdotes y los levitas. Es por eso el título de esta mañana, aptos para alabar. Y decimos aptos para alabar porque de una u otra manera la alabanza y la adoración en este tiempo ha tenido muchos tipos de experiencias personal, de modo de que algunos confunden la adoración y la alabanza con un momento de éxtasis, un momento de regocijo, un momento de experiencia personal. La alabanza y la adoración es el reconocimiento que uno hace al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y como consecuencia de ese reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios, uno alaba, le expresa a Dios a través de sus propios labios, a través de sus propias palabras, lo que Él es. Y como consecuencia de eso, nos postramos ante Él en adoración, de tal forma de que hacemos posible de que Él a nuestro alrededor figure como la máxima autoridad del universo. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, nosotros vamos a darnos cuenta que la nación de Israel había encomendado, había separado una clase específica de personas que se le llamaban los levitas, para que ellos fueran los que se encargasen del cántico, de la alabanza, de la música, en cuanto a todo lo que tenía que ver con el templo. Es por eso que Nehemías, cuando va a dedicar el muro de Jerusalén ya terminado, él decide convocar a aquellas personas que estaban capacitadas para esta labor. Dios dirigía la práctica y dio instrucciones para el servicio. Cuando nosotros vemos cómo es que el rey David comienza a adorar a Dios y comienza a levantar un culto de gratitud y de alabanza, él también decide elegir un grupo de personas. Como dice el comentario, Dios dirigía la práctica y dio instrucciones para el servicio, ya que la adoración en el templo debería ser hermosa y profesionalmente ejecutada. Es decir, Dios quiere siempre que nosotros le demos lo mejor. Nehemías capítulo 11, versículo 22 dice: y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Qué interesante es poder ver esto, ya que cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de alabanza, cuando hablamos de dedicación en algo que queremos consagrar al Señor, Dios ya había estipulado la forma en que se le debería honrar, se le debería alabar, se le debería cantar. Y el rey David organizó lo que era la adoración y la alabanza y eligió a un personaje que de seguro muchos nosotros le hemos escuchado, cuyo nombre es Asaf. Y los descendientes de Asaf eran los encargados de poder seguir guiando al pueblo a la adoración. Cuando nosotros vamos a dedicar algo al Señor, en el caso de Nehemías, él terminó esa labor que había costado mucho sacrificio para todo el pueblo de Israel.
él decidió dedicar los muros de Jerusalén a Dios. ¿Por qué él decidió dedicar? Porque la labor que él había realizado había cumplido un propósito que era proteger al pueblo de Israel, proteger de manera física, pero ahora le faltaba la protección más importante, que era la protección de Dios, que era la protección espiritual. Ellos bien podrían ser protegidos porque ya los ladrones no podían entrar a Jerusalén producto de los muros que habían levantado, pero le faltaba la protección que solamente Dios la puede dar. ¿Se acuerdan del Salmo 127 que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican? Nehemías sabía de que el hecho de dedicar los muros de Jerusalén a Dios significaba: Señor, estos muros no son nada comparable a tu protección. Y es por eso que Nehemías hace todo un trabajo para que pueda el pueblo de Israel entender el significado de la consagración y el significado de lo que era la alabanza y la adoración. Por eso es que nosotros debemos entender que para alabar a Dios tenemos que ser aptos. Para adorar a Dios tenemos que ser aptos. Y voy a compartir 3 principios que nos hacen aptos en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración. En primer lugar, nosotros vamos a ver que Nehemías tuvo muy en cuenta lo que es la preparación. Cuando leemos en Nehemías capítulo 12, versículo 27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y citaras. Qué interesante, mi hermano, que lo primero que hace Nehemías para empezar a hacer un programa de dedicación allí en Jerusalén es buscar a aquellos que eran los encargados de hacía mucho tiempo en la alabanza y en la adoración. Y para ello buscó a los levitas, que ellos eran el pueblo elegido por Dios para esta función. Nehemías no dijo: yo soy el líder, yo voy a dirigir la alabanza, porque no era su función. Nehemías no dijo: a ver, vamos a escuchar voces, quienes cantan bonito, para que ahora los pongamos en lo que es la alabanza y la adoración en este servicio de dedicación. No, él sabía muy bien que Dios había elegido a un grupo que se llama levitas, que eran los encargados de todo lo que era el culto. De modo de que él convoca. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración, con sus canciones de acción de gracias, con su música de címbalos, arpas y liras. Es decir, Nehemías quería tener un tiempo de alabanza en lo que es la dedicación de los muros de Jerusalén. Y para esto convoca y hace un llamado en toda la nación, diciendo que todos los levitas vengan porque queremos tener un tiempo de alabanza, queremos tener un tiempo de adoración. La versión Palabra de Dios para Todos dice: cuando la muralla de Jerusalén fue inaugurada, llegaron a Jerusalén todos los levitas que vinieron de los pueblos donde vivían. Los levitas vinieron a celebrar cantando himnos de alabanzas y agradecimiento a Dios y tocando platillos y arpas y liras. Esto es algo importante, mis hermanos, porque la adoración y la alabanza un poco que ha perdido el sentido que originó el hecho de que servía para reconocer la grandeza de Dios. Y muchas veces ahora se tiene ministro de alabanza, se tiene directores de alabanza que de alabanza saben muy poco y pueden cantar, pueden entonar algún cántico, pero no reconocen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en su cántico. Y es por eso que lo primero que nos hace aptos para adorar es la preparación que uno tiene para poder acercarse a Dios y expresarle este amor, este cariño, expresar la grandeza que Él es a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. Y lo primero que creo yo, estos levitas tenían siempre presente cuando ellos iban a cumplir su misión, es que ellos entendían lo que es la adoración. Y la preparación de un director de alabanza, la preparación de alguien que quiere dirigir una alabanza en cualquier lugar, es que
tienes que entender lo que es la adoración. Alguien decía que la adoración es el resultado de entender quién es Dios y cómo se ha revelado en su Hijo Jesús. Muchas veces escuchamos canciones, escuchamos cánticos que no mencionan a Jesús y no expresan ninguna alabanza o ninguna gratitud a algún atributo de Dios. Son letras romanticonas, son letras que de repente no te ayudan a ti en un ambiente emotivo y de pronto te conmueve, pero no te edifica y no va dirigido a expresar la grandeza de Dios. Por eso es que Nehemías, para poder tener este tiempo de alabanza, él buscó a los levitas, que ellos eran los hombres preparados, ellos eran los que entendían realmente la adoración, porque habían ellos heredado de generación en generación lo que era este asunto importante de la adoración y de la alabanza. Me pregunto, y te pregunto a ti, mi hermano, ¿tú entiendes lo que es la adoración? ¿Tú entiendes lo que es la alabanza? ¿Realmente has abierto la escritura y has comenzado a leer lo que la Biblia enseña y dice acerca de lo que es adorar, de lo que es alabar al Señor? Cuando vamos a Nehemías capítulo 11, versículo 22 dice: y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Miren, hermanos, ahí había un grupo de personas que descendían de Asaf, que era el que había elegido David para la adoración del templo. Y qué interesante, hermano, es de que este grupo de personas eran hombres y mujeres que estaban preparados para lo que es la alabanza y la adoración. Este grupo de levitas estaba apto para poder adorar. ¿Por qué? Porque lo hacían bien. Hay un salmo, el Salmo 33:3. Muchas veces nosotros recordamos Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y lo utilizamos como un texto de ánimo para la oración, para decir, hermano, ora que Dios te va a escuchar, ora que Dios va a atender tu oración. Pero el Salmo 33:3 también nos enseña algo. Dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Mira, mi hermano, hay que ser realista cuando se trata de la alabanza y la adoración. Y hay que hacerse una autoevaluación. Y una autoevaluación justa y una autoevaluación que realmente honre a Dios. Examínate a ti mismo. Si tú quieres alabar, tú quieres ensayar, pues prepárate. Entra a una escuela de cántico. Modula tu voz. Cuídate de no malograr tu garganta con bebidas heladas. Porque la Biblia dice que si tú quieres alabar a Dios, y creo que esto va dirigido a aquellas personas que Dios le permite y le da el privilegio de dirigir la alabanza en la iglesia del Señor. Dice que tiene que hacerlo bien. Esa idea de que Dios mira el corazón es cierto, Dios mira el corazón, pero Dios no es sordo tampoco. Y Dios exige calidad y Dios exige que lo hagamos bien. Muchas veces porque no hay una persona, colocamos a alguien que de una u otra manera dirige la alabanza, pero la responsabilidad de nosotros es decirle que se prepare. Y miren la versión Dios habla hoy en este mismo texto, dice: cántenle un nuevo canto. Está hablando que le cantemos a Dios. Toquen con arte al aclamarlo. Esta versión dice toca con arte, es decir, si tú vas a tocar un instrumento musical, ponte a ensayar. Ensaya de tal forma que domines el instrumento y luego cuando tú dominas el instrumento le dices: bien, Señor, ahora te pido que sea tu Espíritu Santo el que me ayude a tocar, porque va a ser el Espíritu Santo que te va a ayudar a entonar alabanzas que honren al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La Nueva Traducción Viviente en este mismo texto dice: entónenle un cántico nuevo de alabanza, toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Mira, mi hermano, y este es un desafío. Si tú estás con ese sentir de alabar, de dirigir la alabanza o de tocar algún instrumento musical en la iglesia del Señor, pues prepárate. Y si tú tienes ese llamado de estar en el grupo de alabanza, en el equipo de alabanza,
Pues me imagino, mi hermano, que mínimo estás orando para comprarte tu instrumento. Si a ti te gusta tocar la guitarra y no tienes guitarra, pues Dios no te va a dar una revelación especial para que tus dedos se muevan y tocas. Tú tienes que comprar tu guitarra. No digas que no tengo plata, pues empieza a ahorrar. Si tú eres un niño, empieza a orar y empieza a ahorrar y Dios te va a dar la capacidad para que tú puedas aprender, pero en la práctica está. Yo escuchaba a un director de alabanza, un músico muy conocido, que a veces venían las mamás con sus niños y le decían: hermano, usted puede orar por mi hijito para que mi hijo tenga la misma habilidad que usted tiene de tocar el piano. Y él oraba por la mamá para que la mamá tenga sabiduría y la mamá pueda buscar una escuela de música, la mamá pueda trabajar para que Dios le provea y le coloquen a este niño un maestro de piano. La alabanza y la adoración requiere preparación. De modo de que Nehemías sabía muy bien esto y es por eso que convocó a los que estaban especializados en esto. La versión Palabra de Dios para Todos dice: alábenlo con una nueva canción, tóquenla bien y cántenla fuerte. Fíjense cómo es que el salmista como que aclara y nos ayuda a entender por qué Nehemías hace un llamado en toda la nación para que los levitas vengan. ¿Es que a su lado no habían otras personas que cantaban bien? Claro que cantaban bien, seguramente. Si tú lo escuchabas, seguramente entonaba bien, pero ellos no eran los llamados a realizar esta acción. Solo los levitas podían hacer. Porque el acto de adorar y el acto de alabar a Dios es un llamado que Dios te hace para poder convertirte en ese instrumento que su iglesia va a ser dirigida por el Espíritu Santo en un cántico que va a llegar a la gloria de Dios. Y el instrumento tiene que tener este requisito, que lo estoy marcando en primer lugar, que es que debes prepararte bien. Es interesante que en Primera de Crónicas, capítulo 25, nos hace ver cómo es que David forma este grupo de adoradores, este grupo de hombres que iban a hacerse cargo de la alabanza. Dice: David y los jefes del ejército separaron para el servicio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutún. Ellos profetizaban acompañados de arpas, liras, platillos. Esta es la lista de los encargados de este trabajo conforme a su servicio. Es decir, David eligió a estas 3 personas para que ellos puedan dedicarse a este tremendo ministerio que es ser adoradores del Dios vivo. Y una de las cosas que vemos ahí, dice, ellos profetizaban acompañados de arpas. Cuando habla de profetizar, no está hablando de que recibían una revelación de Dios acerca del futuro. Cuando habla de profetizar, acá está usando el término que Dios les guiaba a ellos a componer alabanzas que estaban basadas en la palabra de Dios. Y el texto sigue diciendo: de los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías, Azarela. Los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. Miren, hermanos, aquí está Asaf, el encargado de la alabanza. Él guió a sus hijos a ser adoradores. Y es por eso que en el tiempo de Nehemías todavía sus descendientes seguían adorando a Dios. Pero una peculiaridad de Asaf dice que él profetizaba bajo las órdenes del rey. Un adorador, un director de alabanza tiene que aprender a estar bajo autoridad. Tiene que aprender a estar bajo autoridad. Tienes que rendir cuenta a alguien de lo que haces. Luego el versículo 3 dice: de los hijos de Jedutún estaban 6, Gedalías, Seri, Isaías, Simi, Jababías y Matatías. Lo dirigía Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. Qué interesante, mi hermano. Este otro hombre que David eligió para lo que es este culto de adoración ahí en el templo, él también instruyó a sus hijos para que sean adoradores. Y él dice que agarraba el arpa y componía alabanzas y acciones de gracias a Dios. Qué hermoso ministerio. Por eso que el salmista decía que entonemos cántico nuevo, porque a veces repetimos la misma canción que ya hasta lo desgastamos, ¿no es cierto? Pero estos hombres habían sido elegidos para este tremendo ministerio. El versículo
4 dice, de los hijos de Emán estaban Buquías, Matatías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Ahora, tanto nombre raro, hermanos. Quizás si algún día vas a tener un hijo, ahí tienes una lista para que puedas elegir. Dice, todos ellos eran hijos de Emán. Él tuvo 14 hijos, vidente del rey. Dios le había prometido a Emán que lo convertiría en un hombre muy poderoso. Y Emán tuvo en total 14 hijos y 3 hijas. Miren lo que este pasaje está diciendo, hermano. Cada uno de estos 3 hombres adoradores tenía una peculiaridad. Y Emán dice que Dios le había dado una promesa. Significa que el adorador no vive en función de las circunstancias, sino vive en función de las promesas de Dios. Dios le había dado una promesa que él iba a ser muy grande. Y cuando él escuchó esa promesa de Dios, él comenzó a transmitir a su generación lo que era la adoración y lo que era la alabanza. Pero hay algo más en este capítulo 15, mis hermanos. Cómo es que los levitas, bajo el mando de estos 3 personajes, se convirtieron en un grupo de adorador de Dios, al punto tal que en el futuro Nehemías los convoca para que ellos sigan con esa actividad. Dice el versículo 6, su papá los dirigía a todos cuando cantaban en el templo del Señor, con acompañamiento de platillos, arpas y liras en los servicios de la casa de Dios. Asaf, Emán, Jedutún estaban bajo la dirección del rey. En total, ellos eran 288 músicos expertos, incluyendo a sus otros parientes que eran cantantes capacitados para alabar a Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener presente, lo que Nehemías nos está mostrando a través de este capítulo 12, es que si tú quieres ser apto para adorar, si tú quieres ser apta para adorar, tienes que prepararte. Mira lo que dice ahí, lo primero, y lo he subrayado en amarillo, lo he coloreado en amarillo, y dice, su papá los dirigía a todos cuando cantaban en el templo del Señor. ¿Sabe qué, mi hermano? Un músico, un hombre que quiere alabar a Dios o Dios está poniendo en su corazón la dirección de la alabanza, tiene que aprender a escuchar a otros. Tiene que aprender la experiencia de otros. Su papá, cuando dice su papá es porque era un hombre que ya había estado familiarizado en la alabanza y la adoración y él los dirigía. Y de seguro que por ahí les corregía. Y luego él dice que estaban bajo la dirección del rey. Un total de 288 músicos expertos. Mira, mi hermano, qué importante es que tengamos presente este dato de este versículo 6, mi hermano. Músicos expertos. Esto significa, mi hermano, que si tú tienes el deseo de adorar, de dirigir la alabanza en la red de nuestra iglesia o en algún momento, tienes que llegar a ser un hombre, una mujer experta en lo que vas a hacer. Tú dirás, ¿cuándo seré? Empieza ahora. Tú dirás, no, eso es imposible. Comienza ahora. Porque el ser experto se inicia desde abajo. Y vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Luego, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 dice, David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba símbolos. Este versículo está haciendo ver cómo es que David elige y le da sus funciones, ¿no? Asaf significa traer unidad. Es decir, cuando David elige a Asaf para que sea el encargado de la adoración del templo, él estaba eligiendo un hombre que traía unidad. No estaba eligiendo a un hombre que de pronto iba a cantar y mirar a los demás por debajo de su voz, como diciendo yo canto mejor que ustedes. No, él dirigía para traer unidad. Y qué interesante, dice este versículo, para invocar sus bendiciones. Lo que está diciendo es que la alabanza tiene que marcar aquello que nosotros consideramos bendiciones de Dios, como es la sanidad, como es su presencia, como es su provisión, como es su compañía, como es su palabra. Y luego dice para dar gracias, para alabar al Señor.
Es decir, la alabanza nos debe guiar a dar gracias a Dios por sus bendiciones, de modo que le alabemos y le mostremos gratitud a través de lo que es nuestro cántico. El versículo 22, para cerrar esta parte, dice: David dispuso que Asaf y sus hermanos levitas sirvieran continuamente ante el arca del pacto del Señor, encargados de hacer todo lo necesario cada día. Qué importante es entender de que el servicio de la adoración no es durante un pequeño tiempo, es toda la vida. Si tú eres un adorador, no eres un adorador solamente cuando te toca cantar en la iglesia, te toca cantar en tu red, te toca cantar cuando te dan la responsabilidad. No, el servicio a Dios debe ser continuo. De modo de que nosotros debemos considerar este primer requisito para ser aptos para adorar. Ahora, cuando nosotros vemos a estos levitas, los levitas eran cantores que estaban oficialmente designados o asignados para este ministerio en el templo. De modo de que su trabajo de ellos era cantar, alabar al Señor. Y durante la época del rey David, como hemos visto, para hacer un resumen, se eligió a un grupo que supervisaba al resto de levitas para poder cantar y alabar al Señor. Eran maestros que enseñaban a tocar instrumentos, eran maestros que enseñaban a cantar, de modo de que todo ese grupo de cantores, si podríamos decirlo así, se dedicaban exclusivamente a alabar, a adorar a Dios, a darle gracias, a reconocer sus bendiciones. Eso nos debe motivar a que si tú, mi hermano, mi hermana, deseas dirigir la alabanza o estar en un coro o estar en el ensamble o tocar un instrumento, prepárate y prepárate bien. Ahora hay tantos programas en el internet que nos pueden ayudar a poder especializarnos en determinado instrumento musical, pero si no lo haces es porque quizá, mi hermano, estás esperando que Dios te toque y de pronto te dé una voz maravillosa. No lo va a hacer. Tú eres el que tienes que tocar la puerta de un instituto para aprender. Tú eres el que tiene que esforzarte. En segundo lugar, para ser aptos para enseñar, para ser aptos para alabar, para ser aptos para adorar al Señor, tenemos que tener presente el segundo punto, que es la purificación. Nehemías, en el versículo 30 del capítulo 12, dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas del muro. Antes de realizar la dedicación del muro de Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, que venían con la disposición de cantar y eran expertos, eran hombres que cantaban bien, pues ellos se tuvieron que purificar por ellos mismos y luego purificar al pueblo, purificar las puertas, purificar el muro. Ahora, los ritos de purificación en Israel eran muchos, ¿no? Pero simbolizaban que ellos estaban limpiando del pecado y se estaban separando para un fin sagrado. Los ritos de purificación consistían principalmente en lavarse la ropa y bañarse. Como que estaban ellos demostrando que su cuerpo podría estar contaminado por el pecado y quizás su ropa también. Ahora, la gente de Israel definitivamente había cometido muchos errores y vivían en desobediencia a los mandatos de Dios. Por eso es que Dios los había abandonado. Pero Nehemías fue con el propósito de reconstruir los muros de Jerusalén físicamente hablando y de reconstruir también la alabanza y la adoración que habían perdido durante todos esos años del exilio. Pero antes de la consagración, antes de que sus bocas se abran para alabar y adorar a Dios, necesitaban ser purificados. Porque si no, la alegría, el gozo que iban ellos a mostrar ante ese cántico iba a ser fingido. Como hay mucha gente, mi hermano, que quizás tú le ves sonriendo, pero es una sonrisa fingida. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza, como bien decía el profeta. Y hay un salmo, el Salmo 24:3, que nos ilustra un poco de cómo debe ser este asunto de la purificación. Y lo presenta en un tono de interrogante. Dice: ¿quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Qué interesante es esto, mi hermano. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que este salmo nos guía a la forma en que nosotros debemos purificarnos? ¿Quién es el hombre que puede subir al monte del Señor? Bueno, el templo de Jerusalén estaba en una parte alta, ¿no? El monte de Sion estaba en una parte alta y ellos tenían que subir. Y él decía, ¿quién va a hacer el esfuerzo de subir hasta el monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Pues tiene que purificarte. Tus manos tienen que estar limpias, tu corazón tiene que estar puro. Tu corazón no tiene que andar tras ídolos del trabajo, tras ídolos del dinero, tras ídolos de la fornicación, del adulterio. Hay muchos ídolos. A veces decimos, no, yo no me arrodillo para rendirle culto a ningún ídolo de yeso, pero tenemos ídolos que realmente debemos destruir. La pregunta que puede surgir al ver este texto y al leer este texto es, ¿quiénes se purifican y qué purifican? En algunos casos, la purificación en aquel tiempo se hacía con agua, es decir, se bañaban. Y cuando ustedes ven este dibujo, ¿no es cierto? Este dibujo es el lavacro. Y nosotros estamos en este tiempo capacitando y en el mes de octubre vamos a tener una campaña evangelística sobre Cristo salva, sana, santifica y viene otra vez. El lavacro era y representaba la santificación y en nuestro logo está el lavacro representando la santificación. Ahora, un comentarista dice, en otros casos, la purificación era limpiando y sacando ropas y objetos inmundos o paganos. En otros casos, la purificación era mediante la sangre de animales consagrados. Y en otros casos, la purificación era una combinación de todas las anteriores. Pero independientemente de cómo fuera el objetivo, siempre era el mismo: estar limpios en la presencia de Dios para servirles. Es decir, cuando Nehemías convoca a todos los levitas, los convocó porque ellos eran los encargados, eran los idóneos, estaban bien preparados para poder hacer esta función. Pero luego les invita a que se purifiquen, porque la purificación era cosa esencial. Ahora, si te preguntase en esta mañana, ¿cómo andas tú con el asunto de la purificación? ¿Cómo andas tú con el hecho de purificarte ante Dios? Ahora, no me estoy refiriendo a si te bañas o no. Se supone que debemos bañarnos. Me estoy refiriendo a la purificación de tus ojos. ¿Qué estás mirando? A la purificación de tus oídos. ¿Qué estás oyendo? A la purificación de tu boca. ¿Qué estás hablando? A la purificación de tus manos. ¿Qué tocas? ¿Qué acaricias? ¿Qué golpeas? ¿Qué haces con esas manos? A la purificación de tus pies. ¿Qué lugares visitas? ¿A qué lugares vas? La purificación de tus pensamientos. ¿Qué piensas? ¿Qué hay en tu cabeza? Cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, estamos purificándonos. Cuando nosotros le pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, estamos purificándonos. Nos purificamos cuando renunciamos a todo aquello que ofende a Dios, que desagrada a Dios. De modo de que tú y yo tenemos esta responsabilidad. Y cuando de pronto tú te capacitas, cuando de pronto tú te purificas y comienzas a servir y a adorar a Dios, la consecuencia de eso es el tercer punto: regocijo. En el versículo 43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Interesante es esto, hermano. Cuando vemos y leemos este texto, muestra cómo es que ellos empezaron a alabar a Dios.
Y el pasaje bíblico muestra diferentes términos para expresar lo mismo en el idioma hebreo y lo vamos a ver. Cuando nosotros vemos cómo es que Nehemías lo guió, qué interesante es poder ver, miren, ustedes en este dibujo tienen el muro de Jerusalén, ¿cierto? Y cuando nosotros ubicamos dónde ellos empezaron por la puerta del basurero, también se le denomina. Y ellos se dividieron en dos grupos. En un grupo estaba Esdras y en otro grupo estaba Nehemías. Y uno fue por un lado y el otro fue por el otro lado. Y luego regresaron y se encontraron en la puerta del valle, que ustedes ven ahí la segunda flecha que está más arriba. Y ahí se encontraron y ahí empezaron a alabar y a adorar a Dios. Todo esto después de que se purificaron. Hicieron quizá como una remembranza, no lo sé, me puedo imaginar, que Nehemías estaba recordando cuando Josué se acercó a los muros de Jericó, y Dios le dijo: yo quiero que tú des 7 vueltas alrededor y el último día grita con júbilo y vas a ver cómo caen los muros de Jericó. Y Josué dio una vuelta en silencio, dio otra vuelta, ¿recuerdan ustedes la historia? Y luego cuando dieron las 7 vueltas, el pueblo empezó a gritar y los muros de Jerusalén cayeron y ellos pudieron entrar a Jericó y conquistar Jericó. Nehemías hizo lo mismo en la purificación, pero no para que se tumben los muros que ellos habían construido, sino para que caigan, ¿no es cierto?, a los pies del Señor todas aquellas costumbres equivocadas que ellos tenían. Y cada paso que Nehemías daba era un tiempo para darle gracias a Dios, porque ese pequeño pedazo de muro que ellos en ese momento miraban había requerido el esfuerzo de una familia, como vimos la semana pasada. Nehemías, cuando llegó a Jerusalén, él recorrió los muros de Jerusalén. Él los vio destruidos y él seguramente oraba a cada paso que daba para que sean levantados. Y ahora que ya era una realidad, ahora él iba a caminar alrededor de los muros de Jerusalén, pero para darle alabanza, y lo hizo con regocijo, lo hizo con una expresión tal de que alabó a Dios con todo su alma, con todo su corazón. Y acá lo he subrayado color amarillo. Dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Qué interesante. Dice que el pueblo se regocijó grandemente. Literalmente, lo que está diciendo este texto es de que ellos expresaron a Dios su amor, su adoración con todo su ser. No solamente cerraron sus ojitos, juntaron sus manitos y adoraron y alabaron. No, ellos se movieron, levantaron sus manos y expresaron a Dios su regocijo por lo que Él les había ayudado a reconstruir los muros de Jerusalén. Y la palabra hebrea para estos términos que ustedes ven aquí es la misma. Es decir, el término hebreo para regocijarse es el término samaj. Y este término se puede derivar en varios significados, ¿no? Puede ser iluminar, puede ser alegría, puede ser regocijo, puede ser contentamiento. Por eso es que en este texto la palabra samaj está en cinco partes importantes. Y si el Espíritu Santo permitió que este término esté en un versículo, 5 palabras en un solo versículo, es porque Él quería señalar algo importante que tú y yo debemos manejar, que es la expresión de alegría, la expresión de júbilo al momento de cantar y al momento de alabar a Dios. Es interesante que un comentarista dice que este término samaj significa brillar como el sol. En otras palabras, ellos se regocijaban por lo que Dios había hecho. Decía brillar como el sol. Ahora, mi hermano, ¿tú cuando cantas, cuando alabas a Dios, brillas como el sol? Algunos cuando cantan, cuando alaban, pareciera, ¿no es cierto?, de que el gozo lo tiene muy adentro y que no puede salir. Lo que el libro de Nehemías nos está diciendo es que hay que ser apto para poder alabar a Dios.
Y el ser apto significa que debes prepararte. El ser apto significa que debes purificarte. Y el ser apto significa que tú debes expresar físicamente tu alabanza y tu adoración. Y esto me hace recordar algo que pasó hace muchos años. Estaban dos hermanos, un hermano que era muy alegre para alabar a Dios, muy expresivo para adorar a Dios, y el otro que era un poco más melancólico, más callado, más calmado. Y el más calmado le decía: oye, ¿por qué haces tanto alboroto cuando tú cantas, cuando tú alabas? Y él le decía: porque mi Dios es grande, porque mi Dios es un Dios que merece toda alabanza, toda oración. Y el otro le decía: sí, pero Dios no es sordo para que tú estés gritando tanto. Y el otro le contesta: tampoco es nervioso, con mis gritos no se va a poner nervioso. Pero le decía: pero alábale al Señor, exprésale con tus brazos, exprésale con tu rostro. Y el otro decía: no, tú con tus cosas, yo con mis cosas. Salieron de la iglesia y estaban caminando, y a 2 cuadras un ladrón se les aparece con una pistola y dice: arriba las manos, denme todo lo que tiene. Y levantó las manos inmediatamente el hermano. Y el otro hermano, que había estado cantando con júbilo y alegría en su iglesia, se empezó a reír. Y se mataba de la risa y se reía. Y el otro le decía: oye, ¿por qué te ríes si nos están robando? Nos pueden matar. Y se seguía riendo y riendo. Y el ladrón le quitó todo y se fue. Y el hermano le dice: oye, ¿por qué te has reído tanto? Nos podía haber matado. Y él dice: no, yo me reía porque allá en la iglesia tú no levantaste la mano para adorar a Dios. Y cuando viene un ratero y te pone la pistola, dice: qué bien levantaste la mano. ¿Cuál es tu situación, mi hermano? A veces nosotros seguimos costumbres. Y el error más grande que uno puede cometer es decir: yo así soy y a mí nadie me cambia. Te equivocas, porque con ese pensamiento estás diciendo que Dios no tiene poder. Porque Dios puede cambiarte. Porque alabar a Dios es lo más grande que el hombre puede hacer. Y en esta mañana, mi hermano, que Nehemías nos ilustra que cuando él terminó una labor para el Señor, él hizo un tiempo de dedicación. Yo no sé cuán agradecido tú estás de nuestro Dios, pero hay tanto para agradecerle, hay tanto para poder decirle al Señor: tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Que a lo mejor, mi hermano, mi hermana, la rutina, las actividades diarias, quizá el que alguien te falló, ha hecho que el gozo que tenías al principio en los caminos del Señor como que se ha evaporado y como que te lo han robado. Pues mi hermano, haz un alto en esta mañana y dile al Señor: Señor, que tu gozo sea mi fortaleza. Y el gozo en el Señor no tiene nada que ver con el hecho de que estés bien o estés mal. El gozo del Señor tiene que ver en que Él es el que merece esa expresión de adoración y de alabanza. Tú puedes alabar a Dios teniendo plata y no teniendo plata. Tú puedes alabar a Dios en enfermedad y en sanidad. Tú puedes alabar a Dios, mi querido hermano, en la alegría y en el duelo. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te va a capacitar para que tú le puedas expresar a Dios esa alabanza y esa adoración. Entonces, mi hermano, son 3 pequeños pasos, pero al mismo tiempo que te acercan al grande Dios. Y te lo pongo para que tú decidas prepararte. Y quizá tú puedas decir: sí, pero yo no voy a dirigir ninguna alabanza. Pero también prepárate, mi hermano. Purifícate. Y como consecuencia de eso, va a venir un regocijo. Y vas a darte cuenta que la gente va a decir: pero ¿por qué estás así? Si estás pasando por los mismos problemas que yo estoy pasando, ¿por qué no te deprimes? ¿Por qué no estás afligida, afligido? Y tú le vas a decir: es que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y qué te parece si oramos, mi hermano? Y si tú por algún motivo has bajado la guardia en la adoración y de repente durante el día escuchas todo tipo de música y menos música y cántico que engrandece el nombre del Señor, pues decídete a apagar ese tipo de música y empezar a escuchar. Comienza a lavar tu mente con la verdadera adoración, con la alabanza que expresa la grandeza de Dios. Y que sea el Señor, mi hermano, fortaleciendo tu vida y haciendo de tu vida, quizá como esa promesa que recibió cuando David, ¿no es cierto?, elija a estos hombres, y Hermán
Emán, perdón, recibe esa promesa de Dios que Dios lo convertiría en un hombre muy poderoso. Quizás Dios te ha dado promesas a ti, promesas de bien, promesas de ver a tus hijos en los caminos del Señor y sirviendo. Quizás promesas de sanarte de esa enfermedad. Quizá, mi hermano, tú sabes lo que Dios te ha prometido. Yo puedo imaginarme cosas, pero quizá hierra, quizá me equivoque. Pero tú dile al Señor, Señor, yo quiero ser un hombre, yo quiero ser una mujer que te adore en espíritu y en verdad, que te alabe con cántico nuevo. Y cuando lo haga, que lo haga bien, Señor. Y que mi alma esté purificada, mi mente esté purificada, que mi profesión te sirva para honrarte, no para deshonrarte, que mi negocio sea un instrumento de bendición, no un instrumento que me aleje de ti, que mi hogar sea un hogar donde te dé la gloria a ti. De tal modo de que cuando le cantes al Señor, le cantes con gozo, hermano. Oramos y le dices al Señor que Él empiece en ti eso que empezó en Nehemías y que le hizo ver estos 3 detalles que son importantes para ser apto en la adoración, en la alabanza. Oramos, mi hermano. Padre, te bendecimos y te damos gracias a ti, porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tu palabra dice que tú nos has creado para alabanza de tu nombre. Pues en esta hora, Señor, nosotros pedimos cumplir ese propósito por el cual nos has creado. Y no permita, Señor, que la circunstancia en que estamos viviendo nos roben el gozo de reconocer tú quién eres. Y no queremos escuchar a aquellos, Señor, que de una u otra manera se han alejado de ti y solamente su boca habla de cosas dolorosas, su boca habla cosas, Señor, de resentimiento. Queremos cerrar nuestros oídos a ellos y hablarles de ti y hablarles de tu grandeza y poder, Señor, juntos en algún momento con mi iglesia Alianza de Manchay, juntarnos, Señor, ahí en ese local que nos has regalado y alabarte con todo nuestro ser. Prepáranos, Señor, pero queremos, Señor, hacer tu voluntad. Te damos la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Que el Señor te bendiga y todo lo que hagas, mi hermano, sea para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga y como todos los domingos decimos, Shalom, que la paz de Dios esté sobre tu vida. Bendiciones, mi hermano.